Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Leire Jara y soy la responsable de prensa de la VT. Lo primero, agradecer a la VT y a la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo permitirme moderar esta mesa tan interesante. Y a continuación presento a mis acompañantes. A mi derecha está doña Inés Soria, asesora del Gobierno vasco en materia penitenciaria, y a mi izquierda, don Carlos García Berro, fiscal de la Audiencia Nacional. Bueno, quiero sumarme antes de nada a mi presidenta con las condolencias a todo el pueblo valenciano y Albacete por la terrible dana que están sufriendo. Y también quiero felicitar a mis compañeros por la mesa anterior, que me ha parecido súper interesante. Como yo soy la responsable de prensa, era a mí medio natural, pero me ha tocado la difícil. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a hacerlo recordando el título de la mesa, que es El cumplimiento de las penas en delitos de terrorismo, flexibilidad o rigor. Vamos a situarnos con cifras. Desde que el Gobierno central cedió las competencias de prisiones al País Vasco, se han concedido 85 progresiones a tercer grado, concedidas por el Gobierno vasco, de 68 presos, 17 repetidas en 4 ocasiones. De esas 85 progresiones de grado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido aproximadamente el 30% y el 20% han sido revocados. Pero mis acompañantes han relevado recientemente en sus cargos a otros 2 profesionales, a don Carlos Bautista y a don Jaime Tapia. Entonces vamos a centrarnos en las cifras que les conciernen a ellos. Desde que ambos ocupan sus cargos, el Gobierno vasco ha concedido 5 progresiones de grado. Entiendo que coincidimos en las cifras, estas son las que manejamos en la OVT. Y creo que la pregunta para ambos es obligada. Primero, Inés, me gustaría saber si os puedo tutear a ambos. ¿Qué criterios se han seguido para conceder estos últimos terceros grados y si algo ha cambiado respecto al anterior, el cambio político que ha habido en la consejería? Y a Carlos, cuando Inés proceda a explicar por qué no se ha recurrido ninguno de esos terceros grados. Creo que sí. Bueno, pues en primer lugar quería, además de sumarme a las condolencias que habéis expresado, también un recuerdo a José María Lidón, que justo hoy, el 7 de noviembre del 2001, también fue asesinado y también quería un recuerdo para él y su familia. Agradecer, por supuesto, a la presidenta de la asociación, la presidenta de la plataforma, la oportunidad, no de estar aquí para que me escuchéis, sino la oportunidad para escucharos, porque creo que es absolutamente necesario que os escuchemos, tengáis la voz, por supuesto, pero que nosotros podamos hacerlo. Has mencionado que sustituyo a Jaime Tapia. Bueno, creo que una de las diferencias del departamento es que efectivamente soy asesora de instituciones penitenciarias. Por primera vez está unido a Justicia e Instituciones Penitenciarias y yo soy asesora directa de la consejera en esa finalidad que comparte el departamento y en la que estamos avanzando y que queremos seguir avanzando más, y de ahí la importancia de escucharos, de unir justicia y derechos humanos, y si hay una materia en la que hay que unir es en el derecho penitenciario, porque efectivamente no hay justicia sin la justicia victimal y por tanto es necesario aunar. El ámbito de la decisión en materia de justicia le corresponde al viceconsejero de Justicia, en el ámbito de víctimas, por supuesto, al viceconsejero de Derechos Humanos, que nos acompaña, y al director de las víctimas, pero es una idea en la que estamos trabajando y que queremos seguir trabajando y ojalá podáis poco a poco ir viéndolo, es esa unión. El sistema de justicia es único, por tanto, no podemos desligar completamente. Y esa es una de las finalidades que tenemos. Antes de contestar sobre las cuestiones concretas de los criterios concretos, sí que me gustaría que me permitierais, van a ser 5 o 10 minutos de contextualización, porque creo que es muy difícil, ya es difícil entender el derecho penitenciario, pero mucho más si descendemos y no vamos de lo general a lo concreto. Luego descenderé, no os preocupéis que voy a mojarme todo lo que pueda. Pero sí que me parece importante, bueno, ya sabemos que el derecho penitenciario pues, constituye uno de los 3 pilares del derecho penal, que es un sistema de justicia único. El derecho penal es un parte de momento legislativo que cumple una finalidad
de prevención general a través de ese anuncio de la sanción, prevención general negativa, pero también prevención general positiva a través de intentar defender esos valores que la norma que se trata de proteger se ha infringido. Después está el derecho procesal, que trata de asegurar que únicamente quien tiene la capacidad y el conocimiento para la comisión del delito sea sancionado. Y después está el derecho penitenciario. El derecho penitenciario, que es el eje, ¿no?, en el que del cumplimiento de las penas, que ya sabemos todos que la Constitución establece ese fin orientador. Pero no quiero olvidar y recordar que sí que es verdad que la Constitución establece un fin de que las penas tienen que ir orientadas hacia la reinserción, pero no es el único fin, ni debe serlo. De hecho, el mandato constitucional no establece un concreto contenido de qué debemos de entender una obligación concreta de reinserción y no excluye otros fines. Y por ello tenemos que compensar y equilibrar ese fin retributivo y de sanción del cumplimiento de la norma con la finalidad resocializadora. Nosotros, cuando nos encontramos en el momento de ejecución de la pena, tenemos que poner el horizonte y no perder de vista que la pena en algún momento se va a cumplir. Y que esa persona, ese condenado, en este caso ese terrorista, pues va a salir de prisión. Y por tanto es nuestra obligación trabajar para garantizar que ese tiempo de cumplimiento de la pena pues sirva para algo. Y que el condenado, cuando reintegre a la sociedad, haya servido para algo, que se haya podido producir una transformación. Debe tener un componente constructivo para el condenado, para la sociedad y, por supuesto, para las víctimas, que es donde creo que más tenemos que trabajar. Para el victimario, en la medida que le permita reincorporarse a la sociedad tras un trabajo personal en el que tenga que confluir su esfuerzo, porque tiene que poner de su parte, para conseguir ese proceso de transformación. Y el esfuerzo de la Administración penitenciaria para poner a disposición de la sociedad y del penato todos los programas de política pública para conseguir que haga esa transformación. Con ello, la sociedad también pues se beneficia en el sentido de que tenemos que conseguir que la persona no vuelva a delinquir y que se reinserte con los elementos que luego voy a añadir, que no es solo que no vuelva a delinquir, y sobre todo en estos casos. Y, por último, a detenerlo para la víctima. La función preventiva del derecho penal no puede desgajarse de las exigencias del principio de protección a las víctimas y para ello debe de preservarse a las víctimas de futuros comportamientos dañinos que puede causar al victimario. Entiendo que no debemos ni podemos mantener orilladas a las víctimas en el momento de la ejecución de la pena, y es verdad que están muy invisibilizadas y eso tenemos que trabajar. El derecho penitenciario tiene que contribuir, tanto en su formulación como sobre todo en su aplicación, a facilitar, a acompañar a la construcción de las víctimas de una nueva realidad que efectivamente no va a ser el pasado porque desgraciadamente no puede volver, no va a poder volver, es un daño irreparable, pero que tampoco la realidad presente sea la que se tenga que quedar. Esa realidad presente de la que habéis hablado y la verdad es que he aprendido muchísimo de la mesa, gracias por ella, ese dolor, esa rabia, esa frustración, esa impunidad. No podemos consentir como sociedad que esa realidad presente sea la que sea su realidad futura. Es necesario facilitar ese camino para que, tras esa destrucción, poder volver a construir una realidad distinta a la del pasado, pero también distinta a su presente. Dar, si es posible darlo, un sentido a su dolor. ¿Y cómo puede contribuir el derecho penitenciario? Bueno, pues creo que es necesario que desempeñe un papel fundamental, y es que no solo la víctima desee que ese hecho transformador de su vida se haya producido, sino que también ese deseo lo comparta el victimario en ese proceso de evolución. Intentar la resocialización, incluyendo no solamente delinquir, como he dicho anteriormente, sino el reconocimiento del hecho, la responsabilización del mismo, que sepa que ese hecho es suyo, no de la sociedad, es suyo. El reconocimiento del daño y la separación de ese discurso que en su día legitimó ese hecho que llevó a cometerlo, que nunca tenía que haber ocurrido. Intentar involucrar al victimario de la interiorización, de que interiorice el significado que ese hecho ha producido para las víctimas. Y todo ello requiere un cambio en la cultura penitenciaria y, por nuestra parte, una inversión de las políticas públicas para conseguir esa convivencia democrática, la paz social y la recuperación. Y ahora ya entrando a lo que es qué variables hemos tenido en cuenta o que debemos valorar,
Lo que quiero contestar es que nosotros queremos valorar toda la evolución personal del penado en general y, por supuesto, de los condenados por delitos de terrorismo, los terroristas. Todas aquellas circunstancias que permitan determinar que se ha producido esa evolución personal en el penado. Y para ello necesitamos saber cuál ha sido el punto de partida, cuál ha sido ese elemento transformador y cómo se encuentra en el momento que tenemos que decidir sobre esa petición o esa propuesta de progresión de grado. Y para ello, brevemente, tengo que explicar cómo lo hacemos. Cómo se determina esa primera clasificación, ese tratamiento penitenciario, su carácter voluntario y la finalidad que nosotros intentamos darle. Como sabéis ya, sabéis más derecho penitenciario que yo, pero el momento de ingreso se hace una propuesta de ese tratamiento individualizado que, como sabéis, el artículo 59 de la ley establece o define como ese conjunto de actividades que van dirigidas a la reeducación y la reinserción social del penado. ¿Con qué finalidad? Pues hacer del interno una persona que tenga la intención y la capacidad para vivir respetando la ley penal, pero también para asumir la responsabilidad individual y un respeto pleno hacia el prójimo y hacia la sociedad y hacia las víctimas. ¿Cómo se realiza esa propuesta, ese tratamiento individualizado? Pues conllevan un proceso en el que intervienen numerosos profesionales, equipos técnicos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, juristas, que van a examinar cada caso concreto con muchos ojos y con muchas miradas y van a diseñar un tratamiento individualizado que va a tener en cuenta todas las particularidades de la personalidad y del ambiente del penado que le llevaron a delinquir y que puedan ser un obstáculo para cuando vuelva a la sociedad, a fomentar y a estimular la participación. Está basado en el temperamento, en el carácter, las actitudes y las actitudes del sujeto y guarda también una relación directa con el diagnóstico de personalidad criminal, el delito que ha cometido, por supuesto, y un juicio de pronóstico inicial. Y va a ser evaluado cada 6 meses. ¿Y por qué he querido destacar la importancia del tratamiento penitenciario? Porque, como establece el artículo 65, la evolución en ese tratamiento, la evolución que depende del penado, determinará una nueva clasificación del interno. Hay un derecho al tratamiento que no es un derecho a la progresión de grado, y eso lo quiero dejar muy claro. No hay ningún derecho a la progresión de grado. El interno puede optar por no seguir el tratamiento y entonces no va a evolucionar, no se le va a clasificar a un tercer grado. O bien, por el contrario, pues puede aceptar realizar ese tratamiento penitenciario. ¿Y qué se va a valorar? La modificación de todos aquellos sectores y rasgos que se van a manifestar en la conducta global del interno, del penado, del condenado, y que va a entrañar pues, un aumento de la confianza y de asumir más responsabilidades. Como he dicho, el tratamiento es un derecho y nos obliga a nosotros a poner los medios necesarios para garantizar que pueda llevar a cabo, pero no como un beneficio, sino para que consiga interiorizar lo que ha hecho y responsabilizarse de ese daño. Es un derecho el tratamiento, pero sí que se va a valorar, como he dicho, en esa clasificación. Y no tenemos que olvidar que son voluntarios, porque solo el que quiere caminar anda. Es así de claro. No sirve de nada la realización de actividades si no hay realmente esa voluntad de querer hacer ese proceso de transformación, dirigido a respetar la ley cuando salga, a los demás, a la sociedad, a las víctimas. Por tanto, puede ocurrir, y lo hay, que hay condenados también por banda terrorista que van a cumplir internamente porque no van a hacer absolutamente nada. Nosotros no lo podemos evitar y llegará un momento que cumplirá la pena, pero sí que hay otros que sí que quieren someterse a ese tratamiento. Por lo tanto, quiero decir que el mero paso del tiempo nunca va a dar una clasificación de grado, y mucho menos de tercer grado, la libertad condicional. No basta, por lo tanto, un buen comportamiento, como a veces se dice, es que faltaría más que no se comportaran bien en la cárcel. No hace falta solo eso, hace falta algo más. Podemos tener un interno que acepte numerosos programas y actividades, pero que no guarden ninguna relación con el delito. Eso tampoco se va a valorar. Tiene que hacer aquello que se le ha dicho que tiene que hacer para trabajar aquellos elementos que conllevaron la gravedad del delito que ha cometido. Y es una evolución progresiva. Es cierto que es muy lenta. Ahora mismo, los penados que tenemos en el centro penitenciario de la Comunidad Autónoma llevan 15, 20, 25 años. Es una evolución lenta, pero se va produciendo en algunas ocasiones. Y ahora voy a centrarme específicamente en la banda terrorista, porque lo que he dicho hasta ahora es para todos los penados.
Pero nosotros, a la hora de conceder una clasificación en tercer grado, tenemos muy en cuenta, por supuesto, como no puede ser de otra manera, los requisitos específicos. Se tienen que dar los dos. Puede darse los requisitos específicos para la banda terrorista, pero si es una persona que tampoco se va a adaptar a la vida en sociedad, tampoco va a clasificar en tercer grado. O sea, quiero, por ello, destacar las dos diferencias. Pero a lo que nos interesa en la mesa, por supuesto, además del cumplimiento mínimo de la pena, del tiempo mínimo que se exige para los casos de cumplimiento de banda terrorista, el artículo 72.6, que conocéis perfectamente. No lo voy a leer, pero bueno, ya sabemos que es un artículo en el que se exigen los signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas y además que hayan colaborado activamente con las autoridades. La cuestión es que es un artículo en el que efectivamente exige esos requisitos, pero bien establece cuáles son las posibles opciones para entender la colaboración. La mayoría de ellas vinculadas a impedir la producción de otros delitos, obtener pruebas, determinar responsabilidades, pero también indica para atenuar los efectos del delito. Y lo que además también es ciertamente un tanto novedoso o complejo de interpretar, es decir, además esa colaboración y esos signos inequívocos de haber abandonado los fines delictivos, de terroristas concretamente, se podrán acreditar, no de forma excluyente, se podrán a través de la declaración expresa de repudio y de la de petición expresa de perdón y los informes técnicos. Es un artículo complejo en la interpretación porque nos viene a definir un poco qué puede entenderse por colaboración y además cómo se puede acreditar. Este artículo es necesario sumarlo, como he dicho anteriormente, a que concurran los otros requisitos generales de que sea una persona capaz de subvenir sus necesidades y de comportarse en la sociedad con respeto hacia los demás. Pero es necesario ese plus y lo exigimos, porque ese plus es el que guarda profunda relación con el daño que se ha generado, con la macrovictimización, con las dimensiones sociales, políticas, humanas, por el daño a las víctimas y, por tanto, es necesario que lo exijamos, no puede ser de otro modo. Y, en definitiva, requiere un plus de reparación que no se da para otros condenados y que tiene que descansar en tres pilares fundamentales. El reconocimiento del injusto causado, ese hecho no se tenía que haber cometido. El reconocimiento, la responsabilización del daño, no me vale, o no nos vale, perdón, es decir, no se tenía que haber cometido, pero no vale, pero no puede estar justificado. Te tienes que responsabilizar de tu hecho. Y el reconocimiento del daño causado a la sociedad y especialmente, por supuesto, a las víctimas. Y para ello lo que examinamos con el máximo rigor que podemos es toda su evolución personal, cuál ha sido su actitud, cómo ha querido seguir el tratamiento, cuál ha sido la evolución. Ello nos lo indican los informes de los psicólogos, los juristas en el ámbito, los educadores sociales, los trabajadores sociales, y, por supuesto, también las cartas que luego vamos a mencionar. Pero quiero insistir que es un todo junto. No nos serviría absolutamente de nada, aunque luego profundizaremos, una carta que dijera lo que dijera, si no va acompañado de esa evolución en su conducta global desde que ingresó, desde que empezó, hasta los 20 y 25 años, que son los que estamos ya más o menos valorando en estos momentos. Y eso es muy importante, quiero decirlo porque es así, valoramos el todo. La implicación, la actitud para el cumplimiento, que, como hemos dicho, de su tratamiento, no como digo del cumplimiento de que esté en prisión y que se comporte bien, sino de su tratamiento penitenciario, que está directamente vinculado a las circunstancias del delito por el que se encuentra. Es necesario una coherencia entre lo que él va a manifestar, no solamente en la carta, como luego veremos, sino también las manifestaciones que puede hacer a los psicólogos o los educadores o los equipos técnicos, sino con lo que hace. Y eso es muy importante, eso es imprescindible. No me voy a extender en lo que son las cartas, porque luego creo que nos vas a preguntar especialmente, pero sí que quiero dejar claro que no hay un derecho a la progresión, hay un derecho al tratamiento, y nosotros lo que queremos es que sigan este tratamiento, porque consideramos que el proceso es mejor que sigan el tratamiento que no que llegue el cumplimiento de la pena íntegro, pero salgan exactamente igual. Luego me extiendo un poquito más. Disculpa, Carlos, te interrumpo un segundo porque me ha surgido una pregunta a raíz de la exposición. Entonces, Inés, ¿nos puedes asegurar que no todos los presos de ETA van a obtener el tercer grado? Sí. Me vienen nombres a la cabeza: Daniel, Pastor, Chapote, personas que no están arrepentidas de su pasado delictivo, que no están dispuestos a asumir los hechos que han cometido y que no se sienten culpables por ello.
no van a obtenerlo. No van a obtener el tercer grado aquellos terroristas que no decidan seguir un tratamiento y que no hayan realizado una evolución, porque en ese caso no tienen derecho a la progresión de grado. Como he dicho, el artículo 65 te dice que la evolución determinará la clasificación, y para determinar esa evolución en el tratamiento penitenciario es necesario valorar la conducta global. Si se mantienen exactamente igual y no hacen absolutamente nada, no vamos a valorar la evolución, porque no hay evolución. Yo no sé la evolución que van a poder tener. Yo no conozco los expedientes de todos los internos. Nosotros los vemos en el momento en el que hay una propuesta. No los examinamos de oficio. Tiene que venir la propuesta de la Junta de Tratamiento viene con los informes de los educadores, de todas las personas que trabajan en los centros penitenciarios. Nos viene también los informes y nos viene si hay, en su caso, manifestación. Y eso es lo que valoramos. Yo no sé lo que va a ser la evolución de cada uno de los internos, pero sí que puedo decir que si no hay ninguna evolución, no hay clasificación de grado. Vale, es que tú acabas de iniciar en tu puesto, pero por ejemplo a nosotros se nos prometieron muchas cosas, como que solo se acercaría a los presos sin delitos de sangre y con poca pena por cumplir, y ya están todos aquí. Pues, cuestión distinta es que luego hay que valorar si nos parece a todos suficiente esa evolución, que ahí es la cuestión, y las decisiones que se adopten por la Administración Penitenciaria y luego por parte del órgano judicial se tienen que criticar, o sea, es totalmente legítimo. Entonces podemos entrar a valorar si esa evolución es suficiente, si no es suficiente, pero si no hay ninguna evolución, hay algunos internos que dicen, yo no voy a hacer nada. Son los resilientes que llamamos, pues no vas a hacer nada, no va a haber propuesta, o sea, porque tiene que haber un tratamiento penitenciario y tiene que haber una evolución. Pues, cuestión distinta es la valoración de esa... importante. Ya no te robo más tiempo, Carlos. Repito la pregunta que hemos hablado mucho. ¿Por qué estos últimos 5 terceros grados nos han recurrido por parte de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional? Gracias. Bueno, para responder esa pregunta, para que se entienda la respuesta, lo primero que debo... ¿Está funcionando? Sí. Lo primero que debo aclarar es lo que puede hacer el Ministerio Fiscal y lo que bajo ningún concepto puede hacer el Ministerio Fiscal, porque claro, aquí cada uno, en un engranaje tan complejo como el mundo penitenciario, cada uno tiene sus competencias. En la mesa anterior se ha hablado mucho, han sonado mucho dos palabras, política y politización. Respecto de la politización, sí, realmente se ha dicho, estamos en una lucha por el relato, decía Jorge. Bueno, pues que el Ministerio Fiscal en esa lucha por el relato no tiene nada que hacer ni nada que decir. Otra cosa será que en la lucha por el relato se traspasen una serie de límites mediante conductas delictivas que impliquen la humillación a las víctimas. Tal es el caso que pasó, bueno, que está todavía, ya presenté el escrito de acusación con la dinámica calera-calera, por la organización sistemática de los onguietos rispero. ¿Por qué? Porque traspasaron una línea en la que ya el Ministerio Fiscal puede actuar, que es la comisión de un delito. Pero fuera de eso, nosotros no nos compete, como institución pública, como órgano de relevancia constitucional, entrar en la lucha por el relato. Y junto a esta politización que se ha hablado mucho en la mesa anterior, en la que lógicamente el Ministerio Fiscal no tiene que entrar, hay otra política, la buena, la de verdad, que es la política penitenciaria. Pues tampoco el Ministerio Fiscal hace política penitenciaria. La política penitenciaria corresponde, en este caso, al gobierno vasco, que es el que diseña la política penitenciaria y la ejecuta, fija los criterios. Luego, el Ministerio Fiscal no hace política penitenciaria. Vamos, de hecho, el Ministerio Fiscal no hace política, punto. Esto corresponde a los órganos democráticamente elegidos que en cada momento optarán por una o por otra opción. Lo que nosotros hacemos simplemente, lo de simplemente no es poco, es hacer una revisión puramente legal de la propuesta de tercer grado que se realiza por las instituciones penitenciarias. Es decir, miramos cuáles son los requisitos, si se cumplen o no se cumplen. Luego entraremos en detalle en estos requisitos. Y en los últimos 5 que ha habido, pues se cumplen los requisitos.
Luego estará la sensación personal de cada uno de que le parezca bien, le parezca mal. Pero, claro, el Ministerio Fiscal no está para eso. El Ministerio Fiscal está, se cumplen los requisitos legales, no se recurre. Se incumplen los requisitos legales. Esta semana, pues por ejemplo, me he opuesto a la concesión de un permiso de salida de 7 días a un preso de ETA. Luego lo pondremos como ejemplo de lo que es y de lo que puede llegar a ser, porque no vamos aquí a evitar ningún debate. Porque, en el fondo, de lo que estamos hablando es que nos tenemos que centrar, por el tipo de preso de que se trata, única y exclusivamente en la desvinculación, en el arrepentimiento y en el perdón, porque si nos ponemos a analizar, los requisitos temporales son los que son, es decir, eso no dan problemas. Bueno, ahora sí que nos darán problemas. Con las sentencias francesas implica mucho más y debates que van a ser mucho más complejos que la mera resta. No va a ser un 30 menos 8 igual a 22. Hay unos temas jurídicos bastante complejos que tendremos que solventar. En la Audiencia Nacional no solo llevamos la vigilancia penitenciaria de los presos de ETA, llevamos la vigilancia penitenciaria de otros colectivos terroristas, con un tratamiento muy distinto. Puede ser, llevamos a los yihadistas, toda la cuestión de terrorismo yihadista y su vigilancia penitenciaria. Los Grapo, colectivo al que tradicionalmente no se le ha prestado atención, pero sí que tiene su sustancia, y nos quedan 2 de resistencia galega todavía, solo 2. Entonces, ¿qué es lo que hace al preso terrorista un preso que genera tanta problemática y genera tanta polémica no solo entre las víctimas, sino entre en la sociedad en su conjunto? Pues bueno, eso es lo que tenemos que tratar, porque el resto de circunstancias y variables en las que me fijo yo en los terceros grados de otro tipo de presos no se dan. Es decir, con otro tipo de presos yo me fijo mucho en los requisitos ambientales, socioeconómicos, que dan un buen pronóstico de reinserción social. Pero claro, en este tipo de presos eso no es el problema, puesto que no proceden de sectores sociales desestructurados, de familias desestructuradas, de un ámbito delincuencial consolidado, no proceden de ahí. Tampoco tenemos un problema de extranjería, que influye mucho en los terceros grados. Problema de extranjería que sí que tenemos con algunos presos yihadistas. Pero claro, aquí no tenemos ningún problema de extranjería. No suele haber tampoco problemas laborales, casi todos cuentan con una oferta de empleo para cuando puedan acceder al tercer grado. El riesgo de reincidencia está calificado como bajo, porque salvo los muy recalcitrantes, el resto, pues difícilmente se van a poder reincorporar a una actividad que ya no está activa. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con los yihadistas. Es decir, que todos los requisitos estándares para un preso se me van exceptuando respecto de los presos de la banda terrorista ETA. ¿A dónde tenemos que llegar y cuál es el punto de discusión y el que vamos a tratar? Y nos vamos aquí a someter a todas las críticas habidas y por haber, habida cuenta de alguna cara de escepticismo que veo en el público. Pues a los signos inequívocos. ¿Qué significa? Signos inequívocos de haber renunciado a los fines y a los medios, y sobre todo qué significa colaboración con las autoridades. Yo creo que ahí está la labor que tenemos que hacer nosotros para tratar de explicarnos lo mejor posible. Y explicarnos lo mejor posible no significa buscar la adhesión ni la comprensión de nadie, sino simplemente explicarnos de por qué se hacen las cosas o por qué se dejan de hacer las cosas. Luego cada uno tendrá la opinión que libremente quiera. Es que las caras de escepticismo la he puesto yo también y no soy víctima. Tú entiendes que pensar que el preso sale con trabajo ya es complicado. Es complicado de asumir para una víctima. No, obviamente se ciñen a la legalidad y sabemos que una cosa es lo deseable y otra cosa lo exigible. Pero clama un poco el cielo. Entonces, Carlos, para concretar, no va a haber ningún cambio porque es la pregunta del millón. No hay ningún cambio en la Fiscalía ni en el
Con mi llegada. Con tu llegada, No, porque el camino estaba ya marcado y estaba encarrilado. Ha habido 3 grandes fases, ¿no? El primero, la carta tipo, que se inadmitió. Luego la carta, digamos, podríamos calificar de equidistante, que también se inadmitió, y las cartas que se están redactando en este momento, que cumplen con los requisitos legalmente establecidos. Lo que luego no podremos nunca saber cuál es la voluntad en su fuero interno del preso. Eso no hay manera humana de que yo lo pueda saber o que un juez lo pueda saber. Es que no hay manera humana. Cuando uno se desvincula, cuando uno pide perdón, yo no sé si lo hace única y exclusivamente con la finalidad de poder acceder a los beneficios penitenciarios o a poder acceder a un tercer grado, o lo hace como consecuencia de un arrepentimiento sincero, fruto de un proceso de reflexión. Eso es muy difícil de saber, intuyes, porque todo es interpretable y hay varios elementos en cada expediente penitenciario que te permiten contextualizar. Claro, queríamos abordar ahora el tema de las cartas. Claro, pensar que se ha pasado de la carta tipo a la carta equidistante y a la carta, tengo entendido ahora, de puño y letra redactada por los terroristas. Claro, entended que para las víctimas pensar que con la carta tipo y con trabajo, es entre algodones. Ahora hemos pasado a la carta de puño y letra. Mi pregunta es, ¿alguna víctima de las presentes ha visto, leído alguna carta? ¿Alguien os ha pedido perdón o os ha llegado ese perdón a alguien? Me niegan. ¿Dónde están esas cartas? ¿Qué mecanismos se pueden articular para que la víctima que quiera recibirla pueda verla? Sí, es una pregunta clave. Sí que quiero confirmar que efectivamente sí que ha habido esa evolución. Bueno, yo llevo muy poquito, pero bueno, pues por expedientes antiguos o por algún recurso también, sobre todo cuando llegamos, sí que hicimos un poco esa función de ver las resoluciones anteriores, los recursos del fiscal y las resoluciones que revocaban y que confirmaban, para saber un poquito también cuál había sido esa evolución. Ahora mismo las cartas son de puño y letra, efectivamente. Están escritas en castellano, todas ellas. Eso a veces se nota también por la expresión. Algunas son más extensas. También quiero decir que no la carta se expresa, o sea, se hace en el momento en el que se resuelve o se va a resolver la progresión. A veces el interno, eso depende de los internos, van haciendo manifestaciones. Entonces, no solo son cartas en las que a lo mejor hacen referencia a los requisitos del artículo 72.6 en relación al repudio y en relación al perdón, sino que a veces también van contando un poco. Entonces, son manifestaciones más profundas en cuanto que no... a ver, yo no soy experta, evidentemente, pero a veces se ve que tú puedes decir, en algunas ha pasado, bueno, pido perdón, pero es que esto era un conflicto. Bueno, pues, a ver, un conflicto armado, o se justificaba. Bueno, pues ahí a una simple lectura veías que no había realmente... Parecía que se había puesto un poco para obtenerlo, y entonces hemos rechazado esa progresión de grado diciendo que se siga trabajando en el interno, en ese estudio, ¿no?, por los psicólogos de los centros. Por lo tanto, primero, que no todas las cartas van dirigidas a la petición, sino que a veces son manifestaciones que se van produciendo en ese trabajo que he dicho que es durante tiempo. Por ello sí que ese cambio existe. Y como he dicho y como ha dicho también Carlos, no basta la carta. Es necesario que vaya corroborada, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay algo pendiente, y es que también es lo que estamos trabajando. Es absolutamente imprescindible, y eso es un elemento esencial de este departamento, que todo aquello que se valora en la decisión de la clasificación de grado, entre ellas, por supuesto, las manifestaciones de la carta, se recojan, se motiven. Las resoluciones administrativas en este ámbito, vinculadas directamente al derecho a la libertad y teniendo en cuenta, como he dicho anteriormente, el efecto de la justicia victimal, tienen que estar debidamente motivadas. Y cuando digo motivadas, es igual que si fuera una sentencia. Bueno, yo también es que procedo, soy también magistrada, y entonces, pero es lo mismo, no hay que hacer actos de fe. Yo no puedo decir del conjunto del expediente penitenciario, considero que ha habido un arrepentimiento. No,
se tiene que intentar extraer de dónde digo eso. Luego veremos si es suficiente o no es suficiente y sea sujeto de crítica, pero es necesario que la resolución refleje de dónde viene lo que afirmo, que se extraigan también los informes técnicos, que también habla el artículo 72, y también se extraigan las manifestaciones, aquellos elementos que yo estoy valorando, yo no me refiero a mí, yo no tengo el ámbito de decisión del departamento, que está valorando para acordar esa concesión. De manera que quien pudiera leer esa resolución supiera perfectamente de dónde viene esa consideración final. Se comparta o no se comparta, ¿de acuerdo? Son dos planos completamente diferentes. ¿Dónde tenemos que seguir trabajando? Y en eso estamos, en determinar qué se comunica a las víctimas, cómo y cuándo. Y en ese qué tenemos claro que tenemos que seguir mejorando en la motivación para que la misma pueda recoger y una persona que lea la resolución sepa claramente por qué estamos afirmando lo que estamos afirmando. Como he dicho anteriormente, en las cartas no solamente son cartas que van dirigidas a esa concesión, muchas veces hay otros elementos personales, hay una evolución, se hacen referencia a cuestiones que nada tienen que ver con la progresión, puede ser cuestiones de la vida del centro, motivos personales de salud. Entonces, estamos ahora en el estudio de ver qué se puede sacar, qué no se puede sacar, para intentar mejorar, y ese esfuerzo estamos y espero que lo podáis ir, que podamos seguir avanzando. Y en eso estamos, pero sí queriendo, claro, y en eso ya también estamos intentando, y creo que igual también se ha podido observar, en esa motivación. Nos falta esos siguientes pasos en los que vamos a seguir trabajando y en los que también queremos contar con estos espacios porque necesitamos escuchar vuestras necesidades. No sé si me he dejado algo, pero bueno, básicamente. También quiero dejar muy claro que muchas veces las evaluaciones se hacen cada 6 meses. Se conocen las progresiones en grado, lógicamente, así tiene que ser, por supuesto, pero no se conocen las que no damos. Muchas veces las volvemos hacia atrás y decimos, bueno, aquí esto no es suficiente. No hay nada de tu expediente que corrobore lo que estás diciendo. O estás diciendo términos que luego son contradictorios con otras cosas y entonces seguir trabajando. O sea, que en ese sentido, pero tenemos que mejorar en ese aspecto, y mejorar y avanzar. Perdón, una cosa muy importante a raíz de lo que ha dicho Maite, y una cuestión que también planteabas, la mención a las víctimas. Esa es otra evolución. Me preguntaba si en las cuestiones que nos hemos intercambiado antes de esta mesa, si considerábamos positivo que el condenado, el terrorista, mencionara expresamente a las víctimas. Yo soy jurista, no soy psicóloga, pero desde luego a mí la impresión es que sí. Que en el momento en el que se individualiza a una víctima se la humaniza y se responsabiliza del hecho. No es lo mismo decir siento las víctimas que ha generado la banda terrorista como si yo no formara parte y no tengo nada que ver, diluyes tu responsabilidad en lo global, a decir siento el dolor causado con nombre y apellidos y sus familiares. Nos parece un paso importante que supone un mayor reconocimiento y eso en algunos casos se está produciendo y queremos trasladarlo. Y también otra cuestión muy difícil para nosotros, y ahí también tenemos el debate, es decir, tenemos claro que así se recoge en la resolución. ¿A efectos de comunicación es mejor para la víctima o no? A veces no lo sabemos y ahí necesitamos vuestra ayuda, porque os tenemos que consultar, vosotros sabéis más lo que necesitan las víctimas y de cara a esa comunicación hoy nos has dicho que sí que puede ser positivo, pero nosotros necesitamos de vuestra colaboración para saber cómo hacerlo mejor, para no hacer esa victimización secundaria de la que hemos hablado esta mañana, no pasarnos y no limitarnos, y ahí vamos a querer seguir trabajando en esas vías de comunicación. Mis compañeras del Departamento Psicosocial estarían encantadas de ayudar en eso, pero mi pregunta es que está muy bien mencionar, pero a ellos no les llega. O sea, eso es lo que digo, que estamos trabajando para intentar ver cómo mejorar el que llegue lo que tenga que llegar. ¿Pero quién tiene la llave de eso? A ver, no es tan sencillo, porque como he dicho anteriormente, las cartas muchas veces no van para esta petición. Los expedientes de los internos son un expediente único durante toda la vida de su ingreso en prisión. No hay expedientes por solicitudes, por así decirlo. Entonces, hay muchas cosas que están mezcladas con su intimidad, que no tienen nada que ver con la decisión, con lo que se va a valorar para la decisión. Entonces, tenemos que sacar
de esas manifestaciones, qué es lo que sí que tiene que ver con la decisión y, por tanto, tiene que reflejarse en la resolución, y estamos estudiando cómo hacerlo llegar a las víctimas, estudiando pues si con una fórmula de confidencialidad, si con el consentimiento para llegar a la carta íntegra, porque excede de lo que se tiene en cuenta a la hora de valorar. Estamos trabajando en ello y vamos a intentar obtener una mejora para que llegue, porque compartimos que tiene que llegaros. ¿Crees que en un plazo cercano podrá...? Yo espero que sí, espero que sí. Muy bien. Ya no te robo más tiempo, Carlos. Sí. Vamos a ver, respecto de las cartas, sí que hay un problema que hay que solucionar, puesto que una petición de perdón que no llega a la víctima es una petición de perdón que nos queda... Es decir, actualmente las peticiones de perdón única y exclusivamente son vistas por las cartas, digamos, las cartas que traigo aquí. Yo tengo las copias de todas ellas. Estas cartas no las ven las víctimas. Y sí que es verdad que un perdón es un perdón a medias, porque si el perdón no llega a quien tiene que conceder el perdón, si la petición de perdón no llega a quien tiene que conceder el perdón, es un perdón a medias. Y eso hay que encontrar la manera, probablemente por una propia petición expresa del preso, que diga, ruego por favor hagan llegar esta carta a los familiares de estas personas. Luego la víctima será muy libre de hacer con esa carta lo que crea conveniente. Lo sabrá que no quieran ni siquiera recogerla. Lo sabrá que la valorarán positivamente y la guardarán. Y lo sabrá pues que probablemente pues la lean y la olviden o la tiren a la... Luego, eso ya cada víctima es muy libre de hacer con sus sentimientos lo que buenamente quiera o buenamente pueda. Pero sí que hay que encontrar la manera para que esa petición de perdón llegue a quien tiene que conceder el perdón o a quien tiene la facultad de conceder ese perdón. Porque, claro, con los terceros grados no se puede, ya no solo es que no se tramite la transmisión de la carta, es que no podemos publicar, evidentemente, todo el expediente penitenciario. Entonces, a la víctima y en particular y a la sociedad en general, lo que le viene es la noticia. Y la noticia, las dos únicas fuentes de información que tiene son, en primer lugar, los antecedentes, es decir, el historial delictivo del preso, y acto seguido y sin solución de continuidad, la concesión del tercer grado. Pero todo lo que ha ocurrido en el interín, que son las cosas en las que nosotros nos fijamos y las cuestiones que nosotros analizamos para decidir si ese tercer grado voy a recurrirlo o no voy a recurrirlo, eso nunca llega ni a la víctima, ni a la asociación, ni llega a la sociedad. Entonces, claro, se crea una situación en la que es muy difícil desde fuera llegar a comprender qué es lo que ha pasado entre medias, para que esta persona que ha hecho estas atrocidades, a día de hoy y sin ninguna explicación intermedia, esté accediendo al tercer grado. Porque claro, la gente no tiene conocimiento, ni la víctima ni la sociedad en general, de las cosas que yo veo o las que ya no solo se trata de leer una carta, sino también las cartas se interpretan y se analizan. Por ejemplo, es muy importante para mí, siempre me fijo mucho en el informe psicológico, el informe del psicólogo o la psicóloga del centro, en el que se hace puedes ver perfectamente cuál ha sido la evolución del preso respecto de sus propios crímenes, respecto de la organización terrorista y respecto del sufrimiento y el daño infligido a las víctimas. El informe psicológico es muy esclarecedor. También yo sé, por ejemplo, si tal preso, que hay una propuesta de tercer grado, se le ha concedido, si ha participado o no en algún curso o taller de justicia restaurativa. Eso es un dato pues, que indica un cambio de percepción y de posición respecto del delito y respecto de toda la actividad de la... Y todo esto... En ocasiones no llega a la ciudadanía, en ocasiones porque no se puede transmitir, porque pertenece a un ámbito que no se puede transmitir esta información, pero sí que la petición de perdón, la carta, yo creo que tendría que llegar
a las víctimas. Sí, si me permites una matización. Por eso decía que es tan importante, y en eso es lo que hemos empezado, es en la motivación. Cuando digo motivación, lo que quiero decir es recoger todo para ver esa evolución, porque a veces solamente con la carta, pues no digo que no sea suficiente, sino que no se entiende. Si yo veo a un penado que ha hecho lo que ha hecho, que son atrocidades, y de repente pide perdón, si no ves toda esa evolución, no comprendes cómo ha podido llegar hasta ahí. Como ha dicho Carlos al inicio, es muy difícil saber la intención. Eso es, prácticamente es imposible, pero sí podemos ver si ha habido una coherencia en esa evolución. Y por eso el primer esfuerzo ha sido en intentar en las soluciones ir recogiendo lo que ha hecho, dicho y manifestado. Y el segundo paso en el que estamos trabajando es efectivamente cómo poder mejorar lo que les tiene, lo que debéis tener. ¿De acuerdo? Claro, es que entended que para las víctimas es complicado, ¿no? Porque tú mencionabas la justicia restaurativa. En la VT tenemos muchísimos ejemplos de terroristas que hacen películas y se sientan con la víctima a la que le han matado un marido, por ejemplo, pero luego llegan a los juicios y no se acuerdan de nada y no pueden delatar a nadie porque no se acuerdan de nada. Entonces, es difícil evaluar la verdadera intención de la carta y es difícil evaluar, pero luego hay hechos inequívocos que son la colaboración con la justicia, que sabemos que con la carta es válida, pero a la hora de hablar no se corresponde con el comportamiento. Vamos fatal de tiempo, pero no me gustaría dejar de abordar una cuestión que en la mesa de Jaime Tapia y Carlos Bautista discreparon hace 2 años en Vitoria y fue sobre la responsabilidad civil. Para que nos entendamos, los terroristas están condenados a pagar parte por el delito que han cometido. Para que nos entendamos, desde el Ministerio Fiscal, Carlos Bautista abogaba porque esa responsabilidad civil le supusiese un esfuerzo al terrorista. Es decir, que si tuviese esa persona un trabajo, parte considerable de ese dinero fuese a cubrir esa responsabilidad civil. Mientras que Jaime Tapia abogaba porque se hiciese un cómputo general, que por ejemplo, de su trabajo aportase 2 euros, 1 euro, algo que obviamente no van a poder pagar todo lo que deben, pero eran 2 posiciones contrapuestas. No sé ahora vosotros qué pensáis del asunto y cómo lo vais a abordar. Yo considero y consideramos que se tienen que combinar 2 elementos en la responsabilidad civil. Uno de ellos es que suponga un esfuerzo, o sea, eso es indudable, pero también tenemos que intentar que se reincorpore a la sociedad. Antes hemos mencionado el trabajo, también hay que precisar qué tipo de trabajo, suelen ser ingresos muy pequeños. Entonces nosotros intentamos que sea un porcentaje, no me vale 1 euro o 2 euros por decir estoy contribuyendo a algo, no, qué porcentaje, un 20, un 30% de los ingresos que tienes va destinado a la responsabilidad civil, porque tiene que ser ese esfuerzo. Es verdad que existen algunos ejemplos, por ejemplo, cuando es por razones humanitarias o, por ejemplo, cuando el propio centro, en su tratamiento penitenciario que hemos dicho anteriormente, ha potenciado más que obtenga un trabajo, por ejemplo, que haga voluntariado. Es decir, si el propio interno ha querido trabajar, pero el propio centro ha considerado que era más adecuado para él que no trabajara, pero que hiciera otro tipo de actividades no remuneradas, pues claro, luego no le podemos exigir la misma cantidad que a otro interno que sí que ha obtenido beneficios económicos. Y también quiero decir que se hace un seguimiento. Si ha habido un compromiso de pago y se ve que por motivos que no ha habido ninguna circunstancia, son cantidades pequeñas, no voy a engañar, pueden ser 20, 30, 40, 50 euros. Estamos hablando de ingresos de 300, 400 euros o 500. Entonces, si se deja de pagar, regresa. O sea, es decir, todas aquellas condiciones por las que también hay regresiones, que de las que no se habla, pero todas aquellas condiciones que se imponen para que haya una concesión de grado, si se incumplen por propia voluntad, se revisa. O sea, todas las procesiones se revisan a los 6 meses y puede ser para avanzar o puede ser para reducir. Y me parece también muy importante una cuestión que habéis mencionado antes de la justicia restaurativa. Además de la responsabilidad civil, que además en estos casos ya sabemos que va hacia el Estado, me parece mucho más interesante, bueno, mucho más interesante no, me parece también otra vía, otras formas de reparación, que no van a ser las que determine la Administración penitenciaria, sino que tiene que responder a las necesidades de la víctima. Y esas necesidades de las víctimas tenemos que conocer. Y esa forma de reparación puede beneficiarle más que a lo mejor que aporte 20 euros al Estado. Entonces, creo que esa es otra vía que
tiene que poder abrirse para poder determinar cuáles son las necesidades de las víctimas y cómo se pueden ver reparadas, porque, como he dicho anteriormente, me parece que la reparación es esencial, o al menos hacer todo lo posible, porque ya sabemos que el daño es absolutamente irreparable. Sí, nosotros hicimos un pequeño estudio, preguntamos a nuestros asociados y la mayoría no estaban en... Por supuesto, y en ese caso, por supuesto, es que no puede ser que pensemos que es mejor para las víctimas y no lo sea, pero si alguna sí que parte de su necesidad, nosotros como Administración Penitenciaria tenemos que ofrecer la posibilidad o ofrecer los mecanismos necesarios para intentar cubrirlas, pero evidentemente tiene que partir de las necesidades. No podemos decir lo que es mejor para las víctimas, sin duda. Los psicólogos y las psicólogas. Exacto. Carlos. El propio término lo indica, esfuerzo reparador. Tiene que implicar un esfuerzo. Si no implica un esfuerzo, no hay reparación. Lo que pasa es que luego, claro, evidentemente respecto de la cuantía mensual que se tenga que ir abonando, pues hay que estar a los ingresos de cada uno de ellos, pero tiene que existir un esfuerzo reparador y tiene que existir un esfuerzo reparador continuado, no solo porque la reparación como término que se utiliza en derecho penitenciario no se circunscribe única y exclusivamente al abono de la responsabilidad civil, es decir, reparar no significa pagar 100 euros al mes. Reparar significa mucho más, no solo el abono de la responsabilidad civil, sino, como dice la ley, a todo aquello que contribuya a la atenuación de los efectos del delito. Y esa atenuación de los efectos del delito puede venir no solo por la satisfacción de la responsabilidad civil, sino por otros medios. Muy bien, pues concluimos ya, que nos hemos pasado de tiempo, y lo quiero hacer agradeciéndoos a los dos la participación en la mesa. Sé que ha sido mucho esfuerzo para ambos, que nunca habéis debatido en un foro de este tipo, y pidiéndoos por favor que pongáis el foco en la víctima, que hagáis una labor de pedagogía, que esas cartas lleguen, que está muy bien, que hablar con la ley en la mano está muy bien, y es verdad que parte de esas cartas tendrán reflexiones personales, pero también pensar en las víctimas, que no entienden muchísimas de estas cosas y al final son personas a las que se les ha roto la vida. Y muchas gracias a todos. Gracias. Ahora vamos a tener, un pequeño coffee. Abajo seguimos recto, bajamos las escaleras y hay un pequeño agape para todos. Y luego volvemos, que es la mesa social, que es muy importante. Gracias.